Buenas noches amigos con todos. Quiero compartirles un dato interesante en este pequeño video que voy a realizar en este momento y tiene que ver con los primeros Nuevos Testamentos que llegaron a lo que hoy es América de habla castellana, lo que sería en el tiempo de la colonia, digámoslo así. Recuerden que Carlos V era el que gobernaba España y la vieja Europa. Entonces, la América española, aquellos países que estaban bajo el poder de España, obviamente solamente tenían lo que es la Biblia en latín, pero quienes tenían la Biblia en latín eran solamente los sacerdotes o los prelados, los que dirigían obviamente las congregaciones o las iglesias católicas. Entonces solo los sacerdotes que estudiaban teología, incluso obviamente para poder ordenarse como sacerdotes, podían tener acceso a la Biblia, pero en latín, que era el idioma digamos, permitido dentro de lo que es Roma en cuanto a la religión oficial del Estado, incluso en España. Entonces, en este caso, a nuestras tierras, en lo que es Sudamérica, por ejemplo, acá el Ecuador, todavía nadie había tenido acceso a un Nuevo Testamento o a una Biblia en castellano, porque recuerden que la Biblia del oso, conocida así porque tenía un oso en la portada, que es la traducción de Casiodoro de Reina del año de 1569 al castellano para su amada España. De las impresiones que él hizo, la mayoría fueron quemadas o prohibidas por la Inquisición y apenas 20 sobrevivieron de las Biblias originales de Casiodoro de Reina de 1569, que estaba, digamos, completa en el castellano. Entonces, a pesar de que la Biblia del oso se tradujo en 1569, a América todavía no había llegado ninguna versión en castellano o ninguna traducción. Entonces, va a ser un hombre llamado James Thompson, quien era maestro en la educación lancasteriana, nacido en Escocia. Él es invitado por Simón Bolívar acá justo en la época de las guerras de la emancipación contra España, y él es invitado por Simón Bolívar para que instruya con la educación lancasteriana a los maestros de acá de nuestras tierras, o en ese tiempo lo que era la Gran Colombia, que era lo que hoy es Ecuador, lo que hoy es Colombia y lo que es Venezuela, que pertenecía a la Gran Colombia. Entonces él da cartas a James Thompson y le dice que puede tranquilamente instruir en la Gran Colombia con la educación lancasteriana. Entonces las sociedades bíblicas británicas, aprovechando que Diego Thompson era protestante, le dice: ¿y por qué tú no vas, Diego Thompson, y distribuyes los Nuevos Testamentos en la América española, pero en castellano? Entonces, lo cual le parece una magnífica idea a Diego Thompson, y él viene trayendo miles de Nuevos Testamentos en castellano en la embarcación que venía y los distribuyó tanto en Argentina, estuvo en el Perú, estuvo en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, estuvo en Colombia, estuvo en Venezuela, estuvo en varios lugares, y obviamente llegó a la isla Puná, también acá a lo que hoy es Ecuador, que en ese tiempo era el departamento del sur, perteneciente a la Gran Colombia. Entonces llega al departamento del sur, o a lo que hoy es Ecuador, llega Diego Thompson a la isla Puna en el mes de septiembre de 1824, y justamente él trae a nuestras tierras por primera vez lo que es el Nuevo Testamento en castellano. Yo tengo aquí una copia para que usted lo vea, ojalá pueda ver bien. Entonces aquí dice: el Nuevo Testamento de la Vulgata Latina, por el excelentísimo Felipe Sío de San Miguel de las Escuelas Pías, obispo electo de Segovia, y este Nuevo Testamento es impreso en París en la imprenta de José Smith en 1822. Entonces, les quería compartir este dato, ¿no? Entonces, que los primeros Nuevos Testamentos que llegaron a la América española, a la América del Sur, a Centroamérica, a lo que hoy es Ecuador, en realidad no fue la Biblia del oso o la Reina Valera, como hoy se conoce, porque ya ha tenido varias revisiones,
Recuerden que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al castellano en 1569 y Reina Valera, que era su amigo, hizo la primera revisión en 1602. Sin embargo, a América no llegó esa Biblia, no llegó esa Biblia. De hecho, la única palabra de Dios que llegó en castellano fue la versión que les acabo de leer, que en realidad era una versión católica tomado de la Vulgata latina. Sin embargo, a las sociedades bíblicas británicas y a Diego Thompson le parecía muy importante poner esta obra en castellano en los pueblos que estaban acá siendo liberados de España, ¿no? Entonces, la historia nos cuenta que Diego Thompson llegó justamente en septiembre, que coincide mucho con septiembre también como el mes de la Biblia, porque ahí se tradujo también la Biblia en Europa al español, la de Casiodoro de Reina. Entonces él vino a América del Sur, a lo que hoy es Ecuador. Entonces en Guayaquil, de hecho, él vendió como 168 Nuevos Testamentos en esa época a 8 reales, que era la moneda española de la época. De ahí él viajó por barco, Diego Thompson viajó por barco por el río Guayas y pudo ir incluso hablando con las personas que iban ahí en el barco, con las damas, dice que hizo buena amistad. Y como él venía delegado pues por Simón Bolívar, nadie podía hacerle problema, entonces sin importar que él sea protestante, entonces de pronto los hermanos católicos no podían hacerle problema al hermano protestante, digámoslo así. Entonces él llegó a lo que es Babahoyo, ahí estuvo un tiempo, de ahí alquiló unas mulas en dirección a lo que hoy es Guaranda, entonces también en Babahoyo, de ahí en Guaranda logró vender algunos Nuevos Testamentos y de ahí la historia un poquito nos comenta de que él prácticamente ya cuando salió de Guaranda tuvo que pasar por el Arenal, que es una parte bien difícil, bien complicada, donde hay mucho frío, sobre todo en esa época dicen que los pajonales crecían hasta 3 metros de alto. Entonces ahí dice él que casi se muere incluso, dice Diego Thompson. Sin embargo, en plena nieve o niebla, perdón, él logró escuchar de que venían unos caballos y justamente el que dirigía lo que es la Guaranda en ese tiempo, el gobernador de Guaranda de apellido Araujo, ya había imaginado lo que le podía pasar al buen escocés. Entonces le envió con su personal, le envió en los caballos, en las mulas, tanto alimentos como ropa para abrigarse, cobijas, y él pudo salvar su vida. Y de hecho Diego Thompson en su libro, que yo lo tengo también, que es un libro editado en Argentina, en las Sociedades Bíblicas de Argentina, sobre las cartas de Diego Thompson en toda su misión aquí en América del Sur. Él dice que ahí sintió la mano de Dios y que salvó su vida. Entonces él llegó después a Riobamba, de ahí estuvo en Ambato, y de ahí él incluso fue a Tacunga, lo que hoy es la Tacunga, que originalmente se llamaba Tacunga. Ahí dice que prácticamente en el camino se hizo amigo de un monje que era quien dirigía el convento de Tacunga, y cuando el monje de la Tacunga se enteró de que Diego Thompson tenía el Nuevo Testamento en castellano, se emocionó tanto que lo fue llevando al mismo convento, donde toda la noche pasaron ahí hablando con los otros monjes sobre la Biblia en castellano, y que todos tuvieron acceso a conseguir el Nuevo Testamento en castellano. Y al siguiente día vino para Quito. Entonces Diego Thompson fue un personaje que fue conocido en Europa por Simón Bolívar. Aquí conversó con Sucre, con O'Higgins también de Chile, con muchos personajes de la época, ¿no? Entonces este Diego Thompson fue en el buen sentido un héroe, porque trajo por primera vez la palabra de Dios al castellano a nuestras tierras, y muchos desconocen eso, ¿no? Por ejemplo, en esta versión, mujer no se escribe con J, se escribe con G, porque la J en realidad no tiene mucho tiempo de existir. Antes en los alfabetos antiguos la J no había. Entonces, por ejemplo, aquí se dice mujer con J. En el famoso capítulo 13 del amor, en vez de decir amor, dice: si yo tengo fe para mover montañas y no tengo charidad o caridad, como diríamos de pronto, nada soy. Si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, nada soy. Entonces esta versión es un poco diferente en varias palabras, porque utiliza un castellano también un poco antiguo. Entonces eso quería compartirles, amigos.
del primer Nuevo Testamento que llegó a nuestras tierras en castellano. Fue impreso en 1822 en la imprenta de París de José Smith, y por primera vez el Ecuador o el Reino del Sur en ese tiempo pudo verlo en 1824, cuando vino este gran hombre de Dios llamado Diego Thompson. Gracias por escuchar este video, por suscribirse, y poco a poco iré subiendo videos informativos. Shalom.